A continuación, Sin Formato, el podcast. Conversaciones amenas, un tiempo diferente para estar libre de estrés. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Qué rico que te tengo conmigo, nos reímos como buenos amigos, nos amamos como marido, contigo me siento bendecido. Eres un hombre con poderes, poder de abrazar, poder de cuidarte lo que tú quieres, y yo sé lo que quieres. Un hombre con poderes, poder de mirarte y enamorarte lo que tú quieres. Es que yo me muevo, me muevo, me muevo, muevo, me muevo. Me dices loco y me apuntas con el dedo, porque yo me muevo, me muevo. Bueno, toda la gente que siempre está pendiente de lo que tenemos acá en Sin Formato, el podcast. Por supuesto, todos los sábados en esta hora en la plataforma en donde lo estás escuchando, en donde lo estás viendo. Y esta semana tenemos a nuestro invitado desde Chile, un país que está hermano y cerca acá Argentina, y es nuestro amigo Lemmy One, por supuesto, desde Chile. Bienvenido, Lemmy One, acá a Sin Formato, el podcast. Hey, muchas gracias a ti y a toda la gente que te escucha. Osmar, gracias por esta oportunidad para poder estar en tu podcast Sin Formato. Cuéntanos, Lemmy, ¿y en qué provincia de Chile vivís o vives? Bueno, yo vivo en la isla de Chiloé, que literalmente es una isla, la isla de Chiloé, en la ciudad de Quellón. Esto es al sur de Chile. Ahí vivimos. O sea que es por acá, cerca de, por decirte, de la Patagonia argentina, o la Patagonia chilena. ¿Estamos cerca? Sí, se podría decir que sí. Relativamente se podría decir que sí. No tan cerca, pero estoy al sur de Chile. Qué bueno. Mira, Lemmy, como siempre, todos los amigos que tenemos por acá, que hemos tenido acá en Sin Formato, he tenido a un amigo que tienes en común, que es Tito. Todavía no lo he tenido en el podcast, pero he tenido un amigo de él acá en Sin Formato, que se llama Gabriel. No sé si le has escuchado su música. Y bueno, como siempre le digo a todos los que comienzan y están acá con nosotros, ¿quién eres? ¿Verdad? Háblanos de tu familia. ¿Quién es Lemmy One? Y háblanos de ti. Bueno, Lemmy One es esposo que hace 2 días atrás cumplió 6 años de casado. Tengo 2 Felicidades. Tengo a mi hija Sofía que está pronto de cumplir 5 añitos, y a mi hijo Magdiel, que él tiene 9 meses. Bueno, ¿quién soy yo? Como te comentaba, soy padre de 2 hijos y tengo una bella esposa que se llama María. Mi nombre de pila es Alex. En el mundo de la música urbana cristiana me conocen como Lemmy One, pero mi nombre es Alex, desde el sur del mundo, como siempre digo. Qué bueno. ¿Y por qué el deseo de hacer música y no otra cosa? Te pregunto, ¿te dedicas totalmente a la música o haces esta cosa alterna con otro trabajo adicional, pues, que tiene?
Claro. Bueno, primero contarte un poco que el tema de la música netamente ha sido, yo creo que en su momento, antes de conocer al Señor, digámoslo así, la música para mí fue un refugio porque yo comencé desde a los 12 años de edad más o menos a hacer música con el famoso hip hop, como se le llamaba en ese entonces, y todo eso a mí me sirvió de escapatoria de muchos problemas que tenía a esa edad. Bueno, una edad que ¿cómo se llama? Mire, justo vamos a romper un poquito los esquemas porque aquí está. Ven acá un poquito. Le estaba contando algo, pero esto no tendría que haber pasado. Tranquilo, por eso se llama Sin Formato, porque es algo que es íntimo, cercano, y simplemente rompemos la estructura propia de que fuera un programa de televisión o de radio normal. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que pasa eso que a los 11 años de edad Dios me da la oportunidad de, digámoslo así, de conocer a algunos amigos que hacían música hip hop, pero en ese entonces, yo lo digo hoy así, pero en ese entonces yo muy alejado de las cosas de Dios, y comenzamos a refugiarnos en realidad en la música. No era como una opción, digámoslo, tan fuerte, sino que fue como eso. Pero en el transcurso del tiempo empezaron a suceder cosas en mi vida, porque lo que a mí más me apasionaba, digámoslo así, dentro de algo que tenga que ver con algo diferente, era el fútbol. Fútbol es lo que yo jugaba y quería de alguna forma hacer. Y ahí mezclaba entre el fútbol y la música, y empezó a pasar el tiempo. Yo cuando conozco al Señor, que es a la edad de los 16, 17 años, es cuando yo llego a la iglesia, llego con este formato de hacer música hip hop, pero el problema fue que en el lugar donde yo asistía, esta música no era muy permitida, ¿me entiendes? Sí. Entonces hacer hip hop cristiano como que no era compatible, digámoslo así. Me estás hablando aproximadamente, disculpa que te interrumpa, me estás hablando de qué año aproximadamente. Te estoy hablando yo tenía como 16, 17 años, tengo 35, tengo 34 años, perdón, ya me estoy conectando un año más, 34 años, y te podría decir que es en el 2014, yo creo. Perdón, ¿sí? O sea, perdón, 2004. 2004, no, a ver. Sí, algo por ahí. Es que no. En los años soy, pero pésimo. Pero en ese entonces pasaba que estaba recién empezando a florecer y a sonar lo que era Vico C. Claro. Se escuchaba un poquito por ahí de unos cassettes de Cristafari y ese tipo de cosas que se escuchaba en ese entonces. Entonces, como que yo llegué a una iglesia que no todavía se permitía este tipo de música. Entonces fue difícil. Claro. Porque y tratando de hilar como a la pregunta que tú me hacías, claro, ¿por qué la música? Porque yo, como te digo, en su momento quizás podría haber sido la opción del fútbol, porque era algo que me apasionaba también, pero resulta que cuando yo tuve el encuentro con Dios me llamó a esto, ¿me entiendes? Fue la diferencia, o sea, cómo fue tanto el sentir de que Dios me había llamado a esto, de que yo prácticamente dejé de un lado lo que era el deporte, en el fútbol en este caso, y me enamoré pero a full de lo que era la música, y empecé a soñar. Mis primeras canciones las grabé con una radio, que todavía me acuerdo que le apretaba el rec y tenía un cassette, que ese cassette lo grababa una y otra vez,
y haciendo música y otras experiencias que te podría contar para seguir avanzando en la entrevista, pero por eso fue la opción de la música. Precisamente, ¿qué te motiva a hacerlo hasta el día de hoy? ¿Qué te motiva a hacer música hasta el día de hoy? Claro, en ese entonces yo comencé a hacer música porque, como yo te explicaba, venía de eso, ya llego a la iglesia y empezaron a ocurrir esas trabas, pero gracias a Dios empezaron a por otro lado, abrirse otras puertas que incluso la misma iglesia, un hermano, me acuerdo muy bien de Fernando, que hoy no tengo comunicación con él, pero me acuerdo siempre de él, porque él fue el que me regaló un cassette de Vico Sí. Me dijo, hermano, aunque tú no lo creas, me dijo, existe música de la que a ti te gusta y cristiana, me dijo. Y me regaló el de aquel que había muerto. Claro. Lo recuerdo, entonces después ya... Ese mismo lo tuve yo en el CD original, lo compré y cuando, perdón, lo compré mucho después de haberlo escuchado en un cassette y compré luego el CD original y bueno, eso fue un antes y un después realmente para mí. Tipo año 99, por allí más o menos era, 99, 2000. Y ese disco es como, de hecho, tuve hace poco una entrevista que le hice a un rapero venezolano que está viviendo en Colombia, se llama Celote, y hablábamos precisamente de ese disco, de aquel que había muerto, que prácticamente es una prédica en audio, una prédica en forma de hip hop y reggaetón de aquel momento, y que bueno, se estaba gestando una base de lo nuevo que venía y siempre lo nuevo tiende a tú sabes, a crear cierto recelo y porque no es comprendido. El problema es que estamos en nuestra cultura evangélica, yo lo digo ahora ya siendo pastor, la edad que tengo, pero a veces como que incomprendemos un poco a la juventud que nos llega y que ellos tienen una manera de ser, una manera de pensar, consumen un tipo de música que quizás nosotros no como te digo, compartimos mucho o no entendemos mucho, pero cuando nos adentramos un poquito a ver dentro de eso, de lo que consumen, de lo que escuchan, hay mucho dentro del área cristiana. Entonces son cosas que a veces tenemos que abrirnos quizás o tener esa voz de alerta y escuchar a nuestra juventud porque tienen sus necesidades. Ajá. Entonces habías escuchado aquel que había muerto y fue impactante para ti. Claro, aquel que había muerto, después él me convida a su casa, hacemos una amistad y ahí me muestra palabra, sonido y poder de Cristafari. Claro. Me acuerdo igual. Y así empecé a involucrarme, después acá en Chile, imagínate, en ese tiempo ya había un grupo que había hecho, empezó como a incursionar en el hip hop cristiano, que se llamaban Clama Escuadra. Y yo no sé qué habrá pasado con ellos hoy en día, porque yo nunca más escuché de ellos. Pero ellos en su momento fueron, yo creo que deben haber sido los pioneros de hacer música hip hop cristiano en Chile. Clama Escuadra, que no me acuerdo, eran de Santiago y de otros lugares, porque como que se juntaron varios. Claro. Y así, y empecé a hacer música y todo. Pero lo que a mí después me empezó a motivar fue el llevar, o sea, del ver que mi realidad, porque yo en su momento cantaba canciones donde yo hablaba de lo que Dios había hecho conmigo, de dónde Él me había sacado. Entonces, cómo eso impactaba en la vida de los jóvenes, o sea, cómo ellos se reflejaban. Y yo me daba cuenta que al final lo que yo vivía, los procesos que yo había vivido, otros jóvenes los habían vivido de la misma forma. Claro. Y a veces uno, en ese entonces, como uno es tan pequeño, piensa que uno vive cosas y dice, no, esto lo estoy viviendo yo nomás. Y no, pero había muchos jóvenes que estaban en lo mismo
y lo más impactante es que Dios me empezó a usar fuertemente en ese entonces, porque me uní con un primo que imagínate que a él no le gustaba el hip hop para nada. Él era otra onda, era onda como para en esos tiempos. Él incluso estaba yendo a la iglesia, pero estaba como entre que iba y no iba, y él escuchaba música como Soda Stereo, o sea, totalmente claro, nada que ver con lo que es el hip hop y eso. Y yo digo, porque yo me lo gané para el Señor, porque a él después empezamos a hablar, y yo le dije, hermano, tenemos que juntarnos, y yo le enseñé a rapear, le enseñé a escribir todas las canciones que hicimos en ese entonces, las escribía yo todas, y él cantaba, solamente interpretaba conmigo. Y formamos un grupo que se llamaba Fortaleza Cristiana. Y ese grupo, Fortaleza Cristiana, grabó su primer EP, que fueron 4 canciones, en Comodoro Rivadavia. Lo grabamos en el estudio de unos amigos que yo tenía desde antes, que ellos se llaman Poesía Urbana, que hasta los días de hoy existen allá en Comodoro Rivadavia. Y lo fuimos a grabar en su estudio de grabación que se llama Periferia Records. No sé si lo habrá escuchado. Sí, lo he escuchado. Como ya, ahí nosotros grabamos esas 4 canciones con pistas bajadas de internet, me acuerdo muy bien de todo eso. Y así comenzamos. Y eso fue lo que hasta el día de hoy me ha movido, de poder entregar un mensaje, o sea, de que lo que tú entregas no es vacío, sino claro, que tiene algo. De hecho, a mí, te lo cuento, o sea, Dios, o sea, tal vez después tenga la oportunidad de escuchar mi música o escuchar alguna canción mía, y te vas a dar cuenta que yo soy de esas personas que cuando escribo y me sumerjo digámoslo, en lo que Dios quiere plasmar a través de mí, no es como, digamos, lo que yo de repente veo que es como que es muy monótono, ¿me entiendes? Como que alguien llega y hace una canción y listo, ya, escribe, Señor, te alabamos, Señor, tú eres Rey, Señor, tú eres Santo, Señor, y listo. No hay como, ¿me entiendes? Una búsqueda. Precisamente eso te iba a preguntar, ¿cómo el proceso de hacer las letras, las canciones, el Señor te las revela, el Espíritu Santo te indica cómo, o son experiencias tuyas, o experiencia de hermanos, amigos que has visto cerca y las plasmas en tus canciones? ¿Cómo es ese proceso de involucrar a Dios en esas letras? Bueno, yo creo que hay de las dos cosas, porque hay canciones, pongámosle, yo tengo canciones como salmos. Hay una canción que se llama Dada a Jehová, y es un salmo que dice: Dada a Jehová la gloria debida a su nombre, adorada a Jehová en la hermosura de la santidad. Es como esa es la frase, pero cuando viene lo que es la estructura, yo comienzo ahí y Dios va entregando. Pero a mí me gusta, no sé, la canción dice: alabanzas al Rey inigualable, al único dueño, creador invencible, a El Shaddai, Dios todopoderoso, aquel que debe venir por los suyos majestuosos, lleno de la gloria. No sé, o sea, que lo que yo voy escribiendo es un proceso que es de exaltar al Señor, y también están esas canciones que se glorifican a Dios por medio de los testimonios. Y ahí, claro, hay canciones que yo he hecho que he sacado de realidades, pongámosle, de personas que yo conozco, y también de mi vida propia. De hecho, hay una canción que yo hice hace muchos años que lastimosamente cuenta la experiencia de un amigo mío, que él tuvieron problemas con su ex señora, porque él se separó, y fue porque él invirtió mucho tiempo en el trabajo y querer quizás la parte monetaria, ¿me entiendes? Llegar con el dinero, con el sustento, y que tenga muchas cosas, pero en la parte, digámoslo, familiar, de apego, claro, porque él después lo reconocía, falló en eso de querer tener tiempos con su señora, con sus hijos, y él no, se esclavizó. Y eso, bueno, yo sé que eso quizás no era
un motivo quizás en el caso de ella, siendo también una persona conocedora de Dios, de tomar esa opción. Pero es lo que sucedió, son realidades que ocurren. Claro. Porque estas cosas no solamente ocurren fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia también ocurren. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios me ha llevado a eso. De hecho, yo he hecho canciones en las cuales yo hablo realidades que quizás en la iglesia muchas veces no se quieren contar, porque en la iglesia sí existe la infidelidad, sí existen los matrimonios que se divorcian, sí existen niños que están sufriendo hoy en día. Entonces, cosas que no se quieren hablar. Claro. No sé, a veces no se sabe cómo hablar, ¿me entiendes? Y la gente a veces nos ve como extraterrestres por lo mismo. Sí. Porque nos presentamos frente al mundo como que somos inquebrantables. Sí. Como que tenemos matrimonios perfectos, tenemos una vida perfecta. Entonces, cuando ocurre un quiebre emocional o cualquier cosa, claro, apuntan con el dedo inmediatamente. ¿Pero por qué? Porque obviamente nosotros mostramos una realidad que no era. Entonces, claro, por eso nos juzgan y nos dicen, no, ellos no eran cristianos. Claro, porque a veces yo creo que nosotros hacemos eso y a mi perspectiva siento yo que uno tiene que ser muy real, muy honesto con Dios. Claro. Porque lo necesitamos en todas nuestras áreas de nuestra vida. Claro, Lemmy, y una pregunta, me dices que en aquel momento cuando te estabas introduciendo en escuchar la música y todo esto, había una cultura dentro de la iglesia un poquito reservada, o que le chocaba quizás con respecto a esta música que no conocían. ¿Cómo es la movida ahora? ¿Lo aceptan o sigue siendo igual? ¿O está ahí a medias tintas y la iglesia lo ha aceptado? ¿Cómo es ese aspecto allí? Porque creo que en el caso tuyo, que eres baluarte de esta música, lo que mata todas estas cosas realmente son los resultados, son los frutos. ¿Cómo ha sido, cómo sigue siendo, cómo ha estado la movida de la iglesia con respecto a su conexión o desconexión con la música urbana? Bueno, por lo menos en Chile hoy en día se está abriendo muchas puertas, yo diría, en el sentido de que se está aceptando, se está tolerando, pero también hay una parte de la iglesia, como digámoslo así, más conservadora, que no lo acepta. Pero sí se está formando una unión. Yo, pongámosle, pertenezco a un grupo que se llama Esto es Chile, ¿cachai? Porque acá hay una palabra que se ocupa mucho, que ¿cachai? Entonces el movimiento se llama Esto es Chile, ¿cachai? Donde hay muchos raperos cristianos o raperos, o cantantes de música urbana cristianos, y tenemos un WhatsApp donde todos nosotros nos apoyamos entre nosotros como ministros, donde nos ayudamos a compartir la música y nadamos y vamos por el mismo propósito, que eso es como lo importante. Entonces yo creo que ellos pertenecen a diferentes iglesias, todos están siendo pastoreados, todos tenemos, de hecho esa era una de las cosas que hablamos, que era necesario que pertenezcamos a una iglesia, que seamos pastoreados y todo. Y yo, por lo menos, lo que pasa es que yo vivía en Coyhaique, eso sí ya está más cerca de la Patagonia, y ahí es donde yo comienzo con el tema de la música. Pero yo después me vine a donde estoy yo acá, en Chiloé, y acá yo me encuentro en una iglesia donde un pastor tenía 5 años más que yo, el pastor que hasta los días de hoy es mi pastor. Entonces claro. Él venía totalmente de otra realidad. Claro. Él venía de la misma realidad que yo, en el sentido de que cuando salió Marcos Witt, él tenía que escucharlo a escondidas. Porque si no, el pastor le agarraba el cassette y se lo quemaba. Entonces, claro. Realidad que digamos sucedieron y pasaron. Y resulta que hoy en día el pastor con el que yo, que es la iglesia del Señor Apostólica, así se llama la iglesia que yo asisto, es totalmente bien, apoya
100% la música, 100% lo que yo hago, mi ministerio. Y yo me siento bien. Yo he tenido que hacer cosas que yo creo que es lo que hoy en día, te lo puedo decir, nos falta y nos está faltando, que es tener respeto. ¿Por qué te lo digo? Porque hace mucho tiempo atrás a mí me invitaron a un lugar y yo me di cuenta que en ese lugar, si yo agarraba mis pistas y las colocaba y me ponía a cantar con mis pistas y en la onda que yo hacía, no me iban a aceptar y algo iba a pasar. Y sabes que Dios, el Espíritu Santo, me lleva a algo que es, no, así no. Toma tu guitarra, como lo has hecho en Claro. la iglesia en varias ocasiones, y canta las canciones así. Y respeta el lugar donde... Y fluyó el poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros estamos en esa, en como decir, no, que la iglesia que está al frente porque tiene solamente el bombo, solamente la guitarra y no aceptan batería, ellos están mal, nosotros estamos bien. No, yo creo que no es así. Debería existir una hermandad en ese sentido también, un respeto frente a cómo ellos expresan su adoración al Señor, que encuentro que eso es lo que nos falta. Pero lamentablemente, en este caso, quizás uno respeta, pero ellos no. Claro. Ellos enjuician. Y a veces nosotros también enjuiciamos. Claro. Y actualmente, hasta la fecha, ¿cuántas producciones tienes o canciones has hecho y que han sonado en la radio o en los medios? Cuéntanos de eso. Te cuento, yo en el lugar donde yo vivo, yo tuve mucho tiempo también trabajando en radio. Yo trabajé en una radio que no es una radio cristiana, una radio secular de acá, que es una radio bien conocida que se llama Radio Quellón, que es del mismo nombre de acá. Y yo trabajaba mucho en el área social. También tenía un programa donde yo, por tema de trabajo, tenía que hablar de cosas cotidianas, pero nunca hablar cosas que fueran fuera de mis principios. Gracias a Dios, mi jefe nunca me hizo atado con eso. Pongámosle, yo tenía que hacer rankings musicales de música que no era cristiana, Claro. pero yo nunca permití que ellos me hicieran imponer algo, como que yo los invitara a los jóvenes a que vayan a una fiesta, a que, ¿me entiendes? O que consuman alcohol, Claro. o que, no sé, tenga una propaganda donde tenga que decir, no sé, ¿me entiendes? No sé si me entiendes algo. Sí, claro. Y así empezó. Entonces yo mi música la empecé de a poquito a involucrar dentro de lo que es la radio. Y así empezó a sonar en Radio Quellón, después la escucharon en otros lados y yo me empecé a hacer conocido. Y también empecé a ayudar mucho en el área social, me empecé a involucrar en Teletón. Teletón es algo que acá en Chile y alrededor del mundo es muy conocido. Sí. Yo aquí participaba en Teletón. Don Francisco ha sido el culpable de haberlo popularizado en todo el mundo. Exacto. Y entonces nosotros, y ahí nos empezamos a meter y empezamos a ir ahí, a cantar. Cantábamos canciones con un contenido, digámoslo así, más no explícito, hablando de Dios, pero teníamos canciones que como que hablaban de que los jóvenes sueñen, que no decaigan y todo. Pero ¿sabes qué? Yo esto te lo digo a ti, no sé qué pensarás tú de esto, pero Dios me llevó a algo en ese tiempo, porque fue un proceso, un tiempo. Y resulta que Él me llevaba a que no era yo, sino que era Él que iba a hacerlo cuando Él quisiera y donde Él quisiera. ¿Y qué pasó? Que yo iba a lugares donde yo hacía canciones que tenían que ver con, no sé, con lo que yo te estoy explicando. Claro. Pero resulta que yo bajaba, yo decía muchas gracias, bendiciones, Dios los bendiga, y listo. Y cuando yo bajaba, era una cosa pero increíble, se me acercaba gente, me preguntaba, oye, qué buena la música que tú haces, y yo le decía sí y todo, y ahí llegaba, y le decía, sí, yo soy cristiano.
creo en Dios y todo. ¿En serio? No lo podían creer. Entonces, ahí te abría una puerta. Claro. Y me pasaron cosas muy bonitas, donde Dios me dio la oportunidad de orar por personas. Claro. Yo oré por muchas personas, por mamitas que se quebrantaban porque sus hijitas estaban en silla de ruedas. Y bueno, y hasta los días de hoy tengo comunicación con un gran amigo, pongámosle, que él es como, él ya tiene, imagínate, tiene 17, 18 años ya, va a tener. Y yo desde los 13, 12 años, yo tengo una amistad con él, que él es Nacho, y él pertenece a Teletón. Yo siempre le hablé a su familia de que tuvieran fortaleza en Dios, y hoy en día, ya son 2 años ya, que ella y el Nachito, su mamá y ella, se convirtieron al Señor. Ahora sirven a Dios en una iglesia. Entonces a eso yo me refiero. Claro. O sea, Dios hace las cosas. Claro. Él va mostrando cómo. Nosotros somos el canal. Claro. Lo que pasa es que tú sabes, dentro de la cultura propia nuestra, evangélica, yo lo veo de esta manera, que hay canciones que son muy congregacionales y eso está bien, para, tú sabes, para alimentar al redil y bendecir, pero a veces dentro de la iglesia estamos tan pendientes de los que están aquí que nos olvidamos a veces del que está afuera. Entonces, en ese mismo olvidarse de los que está afuera abarca todo. El evangelismo abarca que el evangelismo pues tiene que ser con música que sea incluyente, no excluyente. Entonces a veces que tocamos a veces canciones que son como para la gente que tenemos dentro, y nos olvidamos de aquellos que tenemos que hacer una apertura para que ellos puedan llegar. La palabra dice que nosotros tenemos que ir, como dice Mateo 28, que ir y hacer discípulos, es que nosotros vamos, no es que ellos vienen. Entonces a veces se nos olvida eso, y ahí es donde entra precisamente todos estos géneros, precisamente con el propósito también y es el propósito original, la idea de Dios original de todas estas vertientes musicales que atraigan a la juventud en el área cristiana, a atraer al joven y llegarle, que esta sea la excusa para que puedan entonces conocer del Señor. De eso se trata. Y a veces creo que nosotros como cultura de iglesia a veces nos hemos olvidado de esto, que es lo más importante, que siempre esté llegando gente nueva. Debe ser nuestra misión. Ahora, Lemmy, háblanos de los proyectos nuevos. ¿Qué proyectos nuevos tienes este año? Bueno, ¿qué canciones nuevas van a estar estás produciendo, están sonando? ¿Qué es lo nuevo que vas a hacer? Bueno, ahora estamos preparando un disco nuevo. Ya llevamos como 4 o 5 canciones, las hemos ido lanzando como sencillo. Algunas canciones con videoclip que ya están en mi plataforma de YouTube. Y seguimos trabajando con eso. Tenemos algunos proyectos que se vienen ahora. Gracias a Dios ya comenzamos con una pequeña agenda ahora en febrero, porque con esto de la pandemia, claro, se hizo todo muy, muy difícil, y vamos a estar en algunos lugares con unos amigos que ellos son conocidísimos. Yo creo que en Argentina se han hecho bastante conocidos. No sé si tú habrás escuchado de ellos, que se llaman Yalop. Sí. Ya, entonces con ellos nosotros vamos a hacer 4 fechas por acá por el sur, que con unos amigos pastores y todo, que hicimos ahí un tema para poder mostrar lo nuevo que estoy haciendo, y en eso estamos creando un disco. El disco aún no tiene nombre, pero estamos ahí componiendo nuevas canciones. El último sencillo que solté se llama No Fallarás, que tiene su videoclip, que lo pueden encontrar en YouTube buscándolo como Lemione oficial, y ahí van a encontrar ese video y otros más. Así que esas son las proyecciones que tenemos por ahora. Qué bueno. Relativamente. Sabes que a mí me gusta mucho lo que es la música urbana y todo esto, y
Recuerdo que por ahí en el año 98, si mal no recuerdo, llegó a mis manos un CD que promocionaba mucho en MTV, que se llamaba Hip Hop Internacional, algo así creo. Y había un contacto que tuve con el rap de Chile. Era una canción que estaba ahí en ese disco que era de Tiro de Gracia. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero. No sé si todavía siguen escuchándose. ¿Qué pasó con ese grupo? Era un baluarte del rap. El hip hop chileno. Sí, no, tiro de Gracia hoy en día ya se deshizo, ya no existe Tiro de Gracia. Cantan por su lado, digamos. Así que en ese entonces era Juan Pincel y Lengua Dura. Lengua Dura canta por su lado, Juan Pincel también, y el otro que pertenecía a ellos era Saturno, que ellos formaban Tiro de Gracia, y Saturno hoy en día igual canta por su lado, como que se separaron y están solistas. Claro, ya. Mira, ¿qué consejo le darías a un chico o una persona que se esté iniciando en esto de la música? ¿Qué consejo le puedes dar tú desde lo que el Señor te ha administrado y desde tu experiencia? Sí, yo creo que esa pregunta que tú me haces es genial, porque ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí me gustaría que muchos jóvenes que estén viendo este podcast y que están haciendo música y que quieren comenzar o ya comenzaron y están emprendiendo, digámoslo así, el vuelo que una es que sigan avanzando y que por sobre todo su mirada la pongan en Jesús 100%. ¿Por qué? Porque resulta que a veces uno comete el error de querer pensar, y esto es una reflexión que Dios me daba o me dio, y es una aplicación que tengo también, que es hablar sobre a veces esa situación que hay de los jóvenes que piensan que la iglesia, digámoslo así, o los que pertenecemos a un templo, ¿no es cierto? Tenemos la obligación de ayudar a que un ministerio prospere. Y resulta que cuando nosotros nos metemos eso en la cabeza o pensamos que es así, nos vamos a caer y nos vamos a defraudar y nos vamos a sentir mal, porque siempre la persona que está creciendo, quiere crecer, nunca se va a conformar, porque el que va creciendo va en escala, y si va ahí pero ya después no quería eso y quería más, pero eso también va a depender del lugar donde uno está. Me refiero yo, claro. Porque la iglesia avanza, el cuerpo de Cristo avanza, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el propósito? O sea, no todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies. Claro. O sea, avanzamos de maneras diferentes. Entonces no podemos esperar que eso sea ciencia cierta, y a veces eso es lo que sucede. Entonces yo el consejo que le doy es que su mirada sea en Dios y dependencia de Dios, porque ahí es donde van a empezar a ocurrir los milagros, ahí es donde van a empezar a ver la mano de Dios en su ministerio, porque si uno espera del hermano o de quien sea, se va a decepcionar, porque quizás esperó algo más. No sé si claro. logra entender a lo que yo quiero, el punto que yo quiero llegar. Claro. Porque al final esto se trata de lo que Dios va a hacer contigo. Claro. No de lo que uno espera que pueda suceder, porque en este caso, no sé, directamente el pastor te ayuda a ti a tener una agenda, que como tiene más contactos te puede claro. Como dar una carta de recomendación o ese tipo de cosas. Yo creo que el que da la mejor recomendación es Dios, y es a través de los frutos, y uno tiene que avanzar.
avanzar y mirar a Dios por sobre todas las cosas, obviamente dejándose pastorear. Claro. No estoy diciendo que eso no sea, pero espero que me hayan entendido Claro. a lo que yo quiero llegar, porque eso fue un error, yo lo digo sinceramente, en su momento fue un error que yo cometí. Claro. Y eso me costó lágrimas, me costó decepciones, me costó sentirme mal. Y yo me daba cuenta que al final yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué ellos tienen que ayudarme? Claro. Y aquí el que va a hacer que eso suceda va a ser Dios. Claro. Y Dios es maravilloso, o sea, Dios, él en su soberanía, Él hace así. Y quizás ni siquiera va a ser un hermano de la iglesia y va a ocupar a otra persona. Y Claro. ¿por qué? Digo, y esto a modo de testimonio, porque es lo que a mí me ha sucedido. Claro. O sea, a mí personas que tienen mini empresas o cosas así, me han dicho, oye, queremos apoyarte. Imagínate, Buenísimo. yo tengo la oportunidad de que yo tengo un barbero. Uh-huh. Mira, lo digo para la honra y gloria de Dios. Yo tengo un barbero y él a mí no me cobra por cortarme el pelo, y no es cristiano. Él no es un devoto. Él cree en Dios, como él me dice, pero él dice que lo quiere hacer porque él siente hacerlo. Qué bueno. Y que a él le gusta lo que yo hago, la música que yo hago. Entonces él dice, ¿sabes qué, chamo? Yo quiero, porque él es venezolano, yo quiero darte el corte gratis. Cuando tú te quedes... Bueno, envíale este podcast cuando esté listo, se lo envía. Sí, te vamos a enviar. Mira, Porque eso lo hace Dios. claro, Lemmy, ya para culminar el día, este momento acá de lo que hemos conversado en el podcast, contactos entonces para que podamos ubicarte. ¿Dónde? Sí, bueno, lo que siempre digo, para nosotros los que hacemos música, y en este caso el canal que yo tengo es nuevecito, ahí se van a dar cuenta, tiene no tantas canciones, tiene un par de videos. Lemmy One oficial, ¿ya? Lemmy One es junto, Lemmy On es junto, todo junto, espacio oficial. Ahí me van a poder encontrar en la plataforma de YouTube, y yo les pido que hagan algo que no cuesta dinero, aunque no lo crean, que es suscribirse, que eso siempre les digo, o sea, eso para nosotros es una bendición, y que si hay algún video que ustedes ven, puedan escribir algo, porque eso nos ayuda en el algoritmo, y mucha gente más puede ser bendecida con nuestras canciones. En lo que es las redes sociales, redes sociales me refiero yo lo que es Facebook, en el fans page, lo que es Instagram, también me pueden encontrar como LemmyOne.music. Listo. Ese es en Instagram, LemmyOne.music, y en Facebook es Lemmy One Oficial, exactamente como el de YouTube. Y esas serían mis redes sociales. Bueno, y en Spotify me encuentran como Lemmy One, todo junto, y en todas las plataformas digitales en realidad. Así me pueden ubicar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tuvimos acá una conversa bastante amena con nuestro amigo Lemmy One desde Chile, por supuesto, desde el sur de Chile. Yo siempre digo a la gente que nos ubica a nosotros y amigos venezolanos y diferentes partes del mundo, que yo estoy en Argentina, pero estoy en el sur del sur. Y te comprendo cuando me dijiste eso, que estabas al sur de Chile, porque acá en la Patagonia es bastante lejos, pues, desde la capital. Así que bueno, gracias por estar viendo, gracias por estar escuchando, y si te quedaste acá viendo el podcast, quiero que tengas un momento allí el video, puedas suscribirte, le das allí a suscribir, le das like también al video, puedas también compartirlo, y si estás viéndolo también en Facebook, le des me gusta a la página, porque eso nos ayuda a crecer. Y si lo estás escuchando en Spotify, también puedas entonces seguirnos y compartir este audio con otros. Así que bueno, de mi parte, gracias Lemmy por estar acá, gracias a todos los amigos que
que estuvieron escuchándonos, viéndonos acá en el podcast. Así que esté pendiente de un próximo episodio que de seguro tendremos acá en Sin Formato, el podcast. Bendiciones para todos. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Y esto fue Sin Formato, el podcast. Nos conectamos en una próxima oportunidad.